Vamos a ver ahora qué ocurre en un sólido conductor cuando es ubicado dentro del dominio de un campo eléctrico externo. Hasta ahora nos estuvimos ocupando de la causa que genera una cierta distribución de campo eléctrico en el espacio. Y adquirimos un recurso para representar la forma de un dominio en el espacio a través de las líneas de fuerza. Ahora, para analizar el efecto sobre un conductor, nos alcanzará con representar el dominio a través de una cierta distribución de líneas de fuerza, cuyo origen en este momento no nos interesa. De todas maneras, vamos a hacer énfasis cada vez que podamos en advertir que la posibilidad de estudiar por un lado causa y por otro lado efecto de ninguna manera supone que efecto y causa y efecto estén desacoplados. Quiero decir que en el caso más general, al ubicar un sistema material dentro de este dominio generado por una cierta distribución de carga, en el caso más general, la presencia de este sistema material puede alterar la distribución de cargas al interactuar con ellas, la distribución de cargas, que genera el campo eléctrico externo, y por lo tanto, en el nuevo equilibrio que se alcance, el campo eléctrico externo generado por la distribución de cargas externas a este sistema material no será el mismo que era antes de ubicarlo. Pero es cierto que en muchos casos la interacción a la que me refiero es débil y el campo eléctrico externo no es alterado significativamente por la presencia del sistema material sobre el que queremos evaluar los efectos. Y también es cierto que muy frecuentemente para un primer análisis cualitativo como el que vamos a hacer ahora de los efectos del campo eléctrico externo sobre el sistema material, esta interacción es insustancial. ¿Qué ocurre entonces en el sólido conductor cuando es introducido dentro del dominio de un campo eléctrico externo? Habíamos descrito un sólido conductor como aquel en el que al menos una de las dos clases de carga eléctrica que contienen grandes cantidades como cualquier otro sistema material, al menos una clase de carga eléctrica tiene movilidad macroscópica hasta los límites del sólido. De manera que al introducir un sólido conductor en un campo eléctrico externo, estamos introduciendo una gran cantidad de carga eléctrica con capacidad de moverse dentro de los límites geométricos del sólido. Pero ocurre que un campo eléctrico externo es un campo de fuerzas, y si hay una clase de carga, imaginemos la positiva, porque es más fácil el razonamiento, no tenemos que andar cambiando sentido de fuerza. Si acá hay una carga positiva que puede desplazarse macroscópicamente, por efecto del campo eléctrico externo, efectivamente se desplazará en la dirección y sentido del campo eléctrico externo. De manera que inmediatamente después de introducido el conductor, habrá en él un desplazamiento de cargas. Es decir, habrá un periodo transitorio en donde habrá una evolución. No estaremos en una condición electroestática. El tiempo será una variable. Y este transitorio, ¿cuánto se prolongará?
se prolongará hasta que la nueva distribución de cargas dentro del conductor haga que el campo eléctrico interno generado por esta nueva distribución compense al externo, de manera que el campo eléctrico dentro del conductor sea nulo. Cuando el campo eléctrico dentro del conductor sea nulo, no habrá fuerzas sobre las cargas disponibles, siempre disponibles, y al no haber fuerzas podrá restablecerse el régimen electroestático, el régimen estático, el régimen estacionario, en el que el tiempo no es una variable. ¿Cómo es que se produce ese campo eléctrico en sentido contrario? Fíjense, si imaginamos que las cargas que se pueden desplazar son las positivas, estas lo harán en el sentido del campo eléctrico externo que hemos supuesto aquí, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo. Si el sólido estaba inicialmente descargado, el aumento de carga positiva de este lado provocará un exceso de carga negativa del otro, y esto hará que aparezca un campo eléctrico interno generado por esta redistribución que tiene sentido contrario al campo eléctrico externo. En algún momento estos dos campos eléctricos se compensarán y el campo eléctrico resultante dentro del conductor será nulo. Y esa será la nueva situación de equilibrio electrostático. Es decir, como conclusión, dentro de un conductor en electrostática, el campo eléctrico es nulo. No puede haber campo eléctrico estático dentro de un conductor. Si hay un campo eléctrico no nulo dentro de un conductor, hay cargas en movimiento dentro del conductor. Vamos a estudiar un caso particular de cargas en movimiento dentro de conductores, que es el de corriente continua. Pero ahora nos estamos ocupando del caso en el que no solo el campo eléctrico es estacionario, no depende del tiempo, sino que además las cargas no se mueven. Esto es entonces el primer razonamiento que podemos hacer alrededor de los conductores dentro de campos eléctricos externos. Lo siguiente que podemos preguntarnos es cómo se altera este razonamiento si el conductor tiene una carga neta inicial. ¿Qué pasa si el conductor tiene una carga neta inicial? Antes podemos hacer un comentario adicional. Imaginamos, yo propuse imaginar cargas positivas que se desplazaban en el sentido del campo eléctrico y por lo tanto generaban un exceso de carga negativa al lado opuesto. Fíjense que el efecto es esencialmente el mismo si en vez de imaginar cargas positivas que se desplazan hacia abajo y hacia la derecha, imaginamos cargas negativas que se desplazan hacia arriba y hacia la izquierda. Si la carga libre, la carga que se puede desplazar macroscópicamente dentro del sólido conductor, fuera la carga negativa, el efecto es el mismo. Bien, ahora sí, consideremos el caso del conductor con una carga inicial. Imaginemos de nuevo que la carga neta es positiva.
si la carga neta es positiva, la consideración respecto del campo eléctrico dentro del conductor es la misma. No puede haber campo eléctrico dentro del conductor, porque ya sea que esté descargado o que tenga una carga neta, siempre debe haber carga móvil disponible, y si hay una fuerza que aparece sobre ella, la carga móvil se mueve y al moverse genera una redistribución que origina un campo eléctrico interno, y el movimiento cesará cuando el campo eléctrico interno compense al externo y el campo eléctrico resultante dentro del conductor sea cero. Por ahora podemos decir eso. Cuando incorporemos recursos adicionales en el análisis del campo electrostático, vamos a poder decir más sobre la carga en exceso. Y todavía podemos hacer una consideración adicional sobre conductores en campos eléctricos externos. Dentro del conductor, entonces, no puede haber campo eléctrico. El campo eléctrico reaparece fuera del conductor. Pero ¿cómo reaparece fuera del conductor? Si analizamos un elemento de superficie, este es el conductor y este es el exterior, dentro del conductor no puede haber campo eléctrico, fuera sí, pero el campo eléctrico fuera del conductor tiene que o emerger o ingresar o llegar, no ingresar porque adentro es cero, o emerger del conductor o llegar hasta el borde del conductor normal a él. Porque si hubiera una componente tangencial del campo eléctrico, esa componente tangencial está sobre la superficie del conductor y por lo tanto también provocaría desplazamiento de cargas. Es decir, no solo el campo eléctrico es nulo dentro del conductor, sino que las líneas de fuerza de campo eléctrico llegan o parten del conductor perpendiculares a él. Dentro de un conductor en electrostática no hay campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico llegan o emergen del conductor perpendiculares a su superficie.